Ahí vamos bien, ¿me escuchan? Sí, profe. Bien. Vamos a esperar que se conecten todas. Ahí está Fernanda. Bien. Continuamos leyendo. Al amparo de la liberalización comercial como reflejo de esta aceleración económica, las importaciones aumentaron un 27%, mientras las exportaciones lo hicieron tan solo en un 17%. Además, este Plan Nacional de Desarrollo potenció el proceso privatizador iniciado en 1982. De acuerdo con este, se aplicó un programa de modernización que incluyó, entre otros aspectos, la privatización de entidades estatales no estratégicas. Como resultado de todo este proceso, en 1989 se contaba con 269 empresas estatales, más 137 empresas que se encontraban en proceso de privatización. La disminución fue considerable si tenemos en cuenta que al principio de Yo este... seguía leyendo. ¿Eh? Yo seguía leyendo. Yo seguía leyendo. Cuenta. ¿Qué va a hacer? ¿No? Se había cortado. Había más de 1.100 empresas públicas. Es importante señalar que el 98% de las empresas privatizadas fueron compradas por inversores mexicanos. Bien. Acá también volvemos. hay otra parte del análisis. Acá vemos que la inflación lograron bajarla de una manera bastante importante. Y después ven qué pasó con las inversiones, qué pasó con las cuentas públicas, lo que se le llamó el Plan Nacional de Desarrollo, que se privatizaron empresas, y va año por año. Bueno, ¿quién sigue con política de inversión extranjera directa? Le hago una pregunta antes Sí. de avanzar. El tema de la privatización de las empresas que Sí. haya aumentado, ¿es algo positivo o negativo? Si a vos eso te permitió que se baje la inflación, baje el gasto público, crezca el país, te digo que es positivo. Claro, sería un medio, no un objetivo, digamos, la privatización. Claro, porque eso es algo que también pasó, tal vez acompañó el Estado, porque se pusieron de acuerdo empresarios, gobiernos, sindicatos. Entonces seguramente que se proyectó eso. Pero bueno, en este caso dio buen resultado. Está bien. No quiere decir También que sea una receta que en todos los lugares funcione, pero te da ejemplos de lugares donde funcionó. Claro, yo lo había malinterpretado como que era un objetivo, pero no, es como una medida para lograr un objetivo. Ahora sí lo entendí. Exactamente, exacto. ¿Ves? Como resultado de todo este proceso, en 1989 se contaba con 269 empresas estatales, más 137 empresas que se encontraban en proceso de privatización. La disminución fue considerable si tenemos en cuenta que al principio de este proceso, en 1982, había más de 1.100 empresas públicas. ¿Te das cuenta? O sea, hubo una reducción eso bastante sería, drástica de las empresas. también sería una política económica, ¿no? Claro. Sí. Porque vos estás vendiendo empresas del Estado, privatizando. Y es importante que sean capitales nacionales. Nacionales. Porque el dinero el capital va a estar en el país y el rendimiento seguramente también queda en el país. O por lo menos tienen que comprar maquinarias, tecnología, servicios en el país. ¿Quién sigue con política de inversión extranjera directa? Bueno. A ver, dale.
México. Política de inversión extranjera directa. La administración de Salinas de Gortari puso especial énfasis en atraer I+D para fortalecer los factores de producción, debido al insuficiente ahorro interno y a la reducción del acceso al crédito. En este contexto, el reglamento de la ley para promover la inversión mexicana y regular la I+D de 16 de mayo del 89 fue un documento fundamental de la política económica. Fíjense que hizo una ley para promover la inversión mexicana. Claro que se tomaron decisiones. Esto fue una clara política económica. Bien, ahí está. Claro. Fue un documento fundamental para la política económica. Asimismo, el 21 de junio del 89 se promulgaron las resoluciones generales que agilizaban los trámites y simplificaban los procedimientos y requisitos para la inversión extranjera en México. Estos requisitos fueron que la inversión se realice con recursos provenientes del exterior. Porque, ¿qué pasa? También se repatriaban capitales, de alguna manera. Claro. Era lo que se estaba fomentando. Mexicanos que tenían capitales fuera del país. Que el monto de la inversión en activos fijos no excediese el equivalente en moneda nacional de 100 millones de dólares. Regularon, chicas, esto regularon de manera tal que esta inversión extranjera directa esté encuadrada de alguna manera. Que la inversión se realizase fuera de las zonas de mayor concentración industrial, o sea, parques industriales nuevos, que se obtuviese una balanza de divisas equilibrada acumulada para los 3 primeros años de la actividad de la nueva empresa. Por los 3 primeros años, la balanza de divisas tenía que estar equilibrada. ¿Qué quiere decir? Que no pueda retirar más que, no sé, que la ganancia que tenga o que el rendimiento que tenga, que lo deje en el país. Que el inversor generase empleos permanentes y contribuyese a la mejora del capital humano del país con programas de capacitación para los trabajadores. ¿Qué está atacando ahí? A ver. La política laboral para generar empleo. Bien, ataca el desempleo. Y los capitales golondrinas. También. Pero bueno, puntualmente, en este punto, lo que hace es tratar de que den empleo genuino y que no sean empresas del Estado, que sean empresas privadas, que mejoren la calidad del empleado con el tema de las capacitaciones. Otro punto, que la tecnología fuese adecuada y observase las disposiciones ecológicas. De especial importancia era la retirada de la prohibición de participación de extranjeros en sociedades constituidas enteramente con capital mexicano y otros sectores anteriormente restringidos a nacionales. La experiencia mexicana fue que cuando el I+D respondió a las señales económicas adecuadas, se obtuvieron beneficios tangibles tales como capital, empleos, divisas, etc. En el último informe del, una fuente, se le otorgó a México una evaluación relativa al riesgo de 50. Un mayor riesgo se mide en función de una mayor inestabilidad política, más limitadas posibilidades de éxitos comerciales y por mayores desequilibrios en la balanza de pagos. Así, A, de 0 a 20 puntos poco arriesgado, de 21 a 40 puntos más arriesgado,
de 41 a 55 medianamente arriesgado, de 56 a 75 puntos alto riesgo y de 76 a 100 puntos riesgo sumo. México, con todo ello y a la vista de los datos, aún permanece en la banda de E y U. Bueno, que sería riesgo de 50. ¿Bien? Está en el C, medianamente arriesgado. ¿Por qué? Porque esto pasa a ser lo que nosotros luego veremos como los indicadores que los inversores miran para invertir en el país. Nosotros lo conocemos como riesgo país. Ah, eso le iba a preguntar, si era lo mismo que riesgo país. Claro, se puede llamar de distintas maneras, pero la esencia es eso. Bien. ¿Alguien que no haya entendido esto? No, bien. Bien. ¿Quién quiere seguir leyendo? México en el comercio mundial. Yo leo si quieres. Dale. México en el comercio mundial. Durante mucho tiempo, la política comercial exterior mexicana tuvo que lidiar con dos aspectos diferentes: explotar la enorme frontera con Estados Unidos y limitar la vulnerabilidad que acompaña a toda concentración excesiva de productos en la exportación. Bien. La apertura económica se inició durante el gobierno de Miguel de la Madrid, el cual se fijó como objetivo en materia de comercio exterior el hacer más competitiva la producción no petrolera. Otro paso más hacia la liberalización se produjo en 1986 con la entrada de México en el GATT. El cambio más profundo en la apertura al exterior del comercio mexicano fue el acuerdo marco entre Estados Unidos y México a finales de 1987. Este acuerdo no constituyó un acercamiento hacia el libre comercio. Se trató en realidad de un acuerdo para negociar sobre temas que afectaban a ambos países. De hecho, el acuerdo marco condujo a 3 pactos sobre el comercio, de textiles, aceros, cerveza, vinos y licores. Un paso más en la apertura económica de México fue la firma del Acuerdo de Libre Comercio que englobó a Estados Unidos y Canadá. México es el tercer país que más comerciaba con Estados Unidos en 1989. En primer y segundo lugar se encontraban Canadá y Japón. Algunos indicadores económicos de los 3 socios se recogen en la figura 5.8. Bueno. Las causas por las que México necesitó de un acuerdo como en ALC fueron: el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, que se inició al final de la Segunda Guerra Mundial y que en un principio contribuyó al desarrollo industrial de México, pero que en los años 70 provocó un agotamiento de los recursos económicos de México. El paso de un México exportador de petróleo a exportador de manufacturas. En 1980, el 70% de las exportaciones de México eran generadas por el petróleo. Esta situación cambió radicalmente, primero por la bajada, dice. Sí, de precio de petróleo. Por la bajada del precio del petróleo, y segundo, por el incremento de las exportaciones de manufactura, que han crecido a un ritmo anual del 27% durante los últimos 4 años. La dependencia comercial respecto de los Estados Unidos, con el que México realizaba el 69% de las exportaciones y el 64% de sus importaciones. La finalidad del ALC no es la de generar más comercio, sino la de facilitar la corriente comercial ya existente. La inversión extranjera. El modelo económico de Carlos Salinas de Gortari consideró como parte fundamental la inversión nacional e internacional para impulsar el desarrollo económico. La actualización tecnológica de las empresas requería de enormes volúmenes de nueva inversión, cuyos flujos serían propiciados por el ALC. Este ALC implicó cambios y presionó al gobierno de México para modificar, entre otras cosas, las leyes laborales, fiscales y de inversión. Fueron necesarios cambios legislativos
que permitiesen una mayor flexibilidad en la contratación de manos de obra, impuestos competitivos a nivel internacional y que facilitasen la afluencia de capitales. Bien. Hasta acá, ¿ven alguna dificultad o se entiende? Pregunten si no entienden. No, se entiende. Se entiende, bien. Sí, sí. Le hago una pregunta, capaz que ya lo dijo. ¿Qué Dale, es a el ver. ALC? ALC. Acuerdo de Tiene- libre comercio. es un ¿Eh? acuerdo de libre comercio. Ah, Viste que te nombraba a Estados Unidos sí, sí, y a Estados Canadá. Unidos con Canadá, sí. No, el otro era bloque laica. No, no, lo de los bloques, sí. Bien. Perfecto, seguimos con el apéndice. El problema de la deuda externa de los países en desarrollo. Bien. Introducción. El objeto de esta nota es realizar un breve análisis del problema de la deuda externa en los países en desarrollo, con especial referencia a los países latinoamericanos, por ser estos los más endeudados. El endeudamiento llegó a su punto culminante con la crisis de 1982, cuando Polonia y México se negaron a pagar la deuda, siguiéndoles después la mayoría de los países deudores latinoamericanos. Intentaremos explicar por qué estos países han sido incapaces de pagar, por qué se endeudaron, cómo se ha financiado esa deuda y cuál es su tamaño, sus posibles causas y soluciones y algunas políticas para contrarrestar el peso de la deuda. La carga de la deuda medida a través de una serie de coeficientes permite diferenciar a los países por grupos. 1. Países muy endeudados. El coeficiente deuda a PBI es mayor al 50% de la deuda exportaciones. Es mayor del 275%. Servicio de la deuda exportaciones es mayor del 30%. Y pago de intereses / exportaciones es mayor del 20%. Da 2. parámetros, chicas, da parámetros. Si está por sobre, está países muy endeudados. Ahora vas a leer países moderadamente endeudados. Sí. El coeficiente deuda PBI está entre un 30% y un 50%. Deuda / exportaciones entre un 165% y un 275%. Servicio de la deuda / exportaciones entre un 18% y un 30%. Y pago de intereses / exportaciones entre un 12% y un 20%. Se dan cuenta que acá lo que les está diciendo es que compara esos ejes, digamos, y les da qué rango tiene que tener para ser moderadamente endeudados o muy endeudados. Es deuda contra PBI, deuda contra exportaciones, deuda contra intereses sobre exportaciones. Son índices que nos van a permitir poder catalogarlo de alguna manera entre si es muy endeudado o moderadamente endeudado. Seguimos por utilizando dichos coeficientes. Utilizando dichos coeficientes se pueden identificar 27 países de bajos ingresos muy endeudados, 19 países de ingresos medianos muy endeudados, 9 países de bajos ingresos moderadamente endeudados, 16 países de ingresos medianos moderadamente endeudados. Si La deuda externa. Si querés, perdóname, fíjate en el cuadro y ahí vas a tener la evolución del PBI, tasa de crecimiento. Cada uno de los países, en qué periodo, para que después lo puedan ver ustedes. Perdón, yo te interrumpí que estabas leyendo. La deuda externa. No, está bien. Ahora estaba viendo el cuadrito que dijo, qué caída abrupta que tiene Argentina. ¿Viste? ¿Viste? Terrible. Bueno, la deuda externa de los PED era de 1.341 billones de dólares en 1990, de la cual a América Latina le correspondía más del 30%, 422.645 millones de dólares. Crisis y endeudamiento externo.
Las fuertes subidas de los precios del petróleo en 1974 originaron grandes desequilibrios en la balanza de pagos de muchos países, que acudieron a los mercados financieros a enjugar sus déficits por cuenta corriente. A ello se unió el que la disminución en el crecimiento económico de los países desarrollados dio lugar a un aumento en las tasas de inflación, por lo que los bancos aplicaron tipo de interés variable a los créditos concedidos a los PED, lo que aumentó los tipos de interés a los que se establecía la deuda. Muchos países deudores siguieron con políticas expansivas, no ajustándose a la crisis internacional, lo que exigía mayores créditos del exterior y, por tanto, endeudamiento para financiar las importaciones y poder así seguir creciendo. Como podemos observar en la tabla, el crecimiento económico de los países latinoamericanos entre 1965 y 1980 fue muy elevado. El segundo shock de los precios del petróleo, con la guerra de Irán-Irak en 1980, generó efectos adversos en economías ya debilitadas por la crisis del petróleo. Los países desarrollados aplicaron políticas antiinflacionistas, políticas contractivas, que al reducir su tasa de crecimiento, por consiguiente también redujeron sus importaciones, algunas procedentes del tercer mundo, y más concretamente la demanda y los precios de las materias primas, partida más importante las exportaciones de los PED. A todo lo anteriormente descrito, hay que unir un creciente neoproteccionismo de los países desarrollados, que complicaba todavía más las exportaciones desde el tercer mundo. La aplicación de políticas contractivas hizo que se prolongara la recesión de los países desarrollados, provocando aumentos importantes en los tipos de interés, y ahí no veo la última palabra, en los tipos de Provocando aumentos interés, importantes en los tipos de interés que hacían crecer el servicio de la deuda a los PED. En la década de los años 70. Sí, en la década de los años 70, los PED aumentaron sus importaciones debido principalmente a la subida de los precios del petróleo. Sin embargo, sus exportaciones y el ahorro extranjero captado disminuyó como consecuencia de la crisis que estaban atravesando los países desarrollados. Para continuar creciendo, estos países tuvieron que endeudarse fuertemente, en lugar de aplicar unas políticas restrictivas o de ajuste que hubiesen reducido la necesidad de ahorro extranjero. En el cuadro A1 se puede observar cómo entre 1980 y 1989 la expansión de los países latinoamericanos se paró bruscamente, entrando en un periodo de clara recesión al aplicar con cierto retraso políticas de ajuste. Bueno, acá claramente, lo de la crisis del Golfo, lo del problema del petróleo, hizo que en los países de Latinoamérica, que dependemos del tema del combustible, entren, si bien algunos no entraron en crisis, pero sí se detuvo el crecimiento, porque se dispararon los precios del combustible y del petróleo. Entonces, está muy bien, porque acá nos hace ver también qué fue lo que pasó con México, ¿no? Y cómo afectó de alguna manera en ese periodo este problema mundial, de alguna manera. Bien. Proceso de endeudamiento. Proceso de endeudamiento. A mediados de la década de los años 70, los países latinoamericanos estaban en plena expansión. Necesitaban ahorro para financiar las inversiones que diesen lugar a un mayor crecimiento económico. El ahorro nacional, público y privado, era insuficiente para realizar las inversiones necesarias que le permitieran aumentar más el PBI. El crecimiento había que financiarlo a través de la inversión directa extranjera, ayuda oficial al desarrollo y créditos internacionales. Los países de la OPEP, con grandes ingresos en una época de crisis mundial, no fueron capaces de acometer suficientes programas de inversión como para agotar sus ingresos financieros, generando ahorro neto. Este exceso de liquidez acabó en parte vía sistema financiero internacional en los PED,
que absorbieron estos recursos financieros a altos tipos de interés. Por tanto, el origen del problema de la deuda no es otro que el exceso de liquidez generado por el aumento de los precios del petróleo que era colocado por los países productores en los bancos occidentales. Las instituciones financieras siguieron concediendo créditos a los PED porque estos, hasta 1981, habían pagado puntualmente sus deudas, sin imaginarse que llegaría un momento en el que no serían capaces de devolverla, a no ser a base de una nueva deuda. Uno de los fallos de los bancos occidentales fue no analizar con rigor las peticiones de los créditos de los PED, ni su capacidad de reembolso. En resumen, el exceso de liquidez de los países productores de petróleo se encontraban en los bancos occidentales, que concedieron créditos a los PED para conseguir cierta rentabilidad con unos recursos que podían haber quedado sin utilizar. Un elevado nivel de endeudamiento no es necesariamente una causa de preocupación, siempre que el país deudor continúe creciendo en el futuro. Sin embargo, esto no ocurrió en los PED, que se vieron en dificultades de devolver el montante de la deuda debido en gran parte a la mala gestión que hicieron de los recursos captados. Citamos algunos de ellos: compra de armamento, mantener niveles altos de consumo, enjugar déficits presupuestarios, inversiones improductivas, fuga de capitales hacia los países desarrollados. El destino de los recursos captados del exterior no permitía generar ingresos ni divisas suficientes para la devolución de la deuda y sus intereses, por lo que tuvieron que pedir nuevos créditos para satisfacer el pago de las deudas anteriores. A esto se unió la disminución del valor de las exportaciones de los países deudores, mientras en cambio aumentaba el valor de sus importaciones, inducidas por su expansión económica. Además de la recesión económica de los países desarrollados, hizo disminuir la demanda de los productos exportables por los PED, con la consiguiente caída de su precio en picada. Esta disminución de ingresos por exportaciones de los PED acentuó la dificultad de la devolución puntual de los créditos. A esto había que añadir que las tasas de interés de los créditos eran flotantes, lo que, unido a las tensiones financieras, hizo aumentar aún más el peso de la deuda. La creciente inflación de los PED también fue un factor que tuvo su importancia, ya que elevados índices de inflación, debido en parte a la financiación del déficit público con emisión de dinero, disminuyó la confianza y, por lo tanto, la inversión, tanto nacional como empresas extranjeras, incentivó la fuga de capitales hacia países occidentales. Aumentó la apetencia de las posesiones de dólares en vez de moneda nacional, que varía cada vez menos por la inflación, todo lo cual ayudó a agravar aún más la situación. Otro factor que desalentó la inversión fue el hecho de que el sector público era y es el mayor deudor, y aunque los gobiernos de estos países aplicaron medidas fiscales con el fin de extraer los recursos que necesitaba para atender el servicio de la deuda, estas medidas desalentaron el crecimiento económico. La conclusión es que la mala gestión de los recursos financieros captados por los PED no permitieron obtener los ingresos suficientes para devolver la deuda, lo que, unido a las nefastas medidas de políticas económicas tomadas por los gobiernos afectados, agravaron seriamente el problema. Cuando en la década de los años 80 se intenta poner orden en la economía de estos países, se llegó demasiado tarde. Bueno, acá hacemos un paréntesis. Está muy bien, está muy bien. A nosotros se nos cumplió la hora de nuestra materia. Lo que sí les quiero decir es que esto lo pueden seguir desarrollando en la semana, pueden seguir leyendo. Ya no queda tanto, queda poquito. Fíjense que es apenas 3-4 páginas. Y pueden hacer ya un bosquejo de el método del caso. Tienen las herramientas, tienen el conocimiento, pueden empezarlo. Con respecto a esto, ¿tienen alguna duda o algo que se vean que no lo pueden hacer? O cuéntenme, a ver.
No, yo tengo una consulta. La primera parte, que empieza hablando de todos los 90 y definiendo que había que tomar más medidas, yo eso lo tomé como resultado de, o sea, de la última columna, digamos. Claro, bueno, vos lo que tenés que ver es donde termina el caso México, hasta qué problema, hasta qué año analiza. A ver hasta qué año analiza. Cuando vos veas eso, vas a poder situar la parte histórica, la parte de objetivos, el entorno y la parte de evaluación, de alguna manera. Claro, por eso no sabía si yo lo había entendido bien. Yo entendí como que terminaban los 90. Bueno, por eso, vos hacés una progresión de los gobiernos. Sí, ¿Viste que da los nombres de los gobiernos? De tal sí. periodo a tal periodo. Bueno, eso lo vas a usar de borrador. Y una vez que vos tenés el mapa de cómo fue construido los gobiernos de ese país, ahí ya tenés todos los datos y vas completando. Es interesante, van a ver, se aprende un montón de cosas, no solo por el caso México, sino porque nos empieza a abrir un poquito el panorama de la parte teórica también, que ya la mayoría de las cosas las vimos en macro y ahora empezamos a desplegar lo de política económica, que no es mucho. Son apenas términos como inversión extranjera directa, que algo habíamos hablado el año pasado, riesgo país, que lo pueden ver con otro nombre, pero no es mucho más que eso. Es poder empezar a combinar y a ver las progresiones de toda esta estadística que nosotros veníamos viendo. Bien. Para la clase que viene, entonces, bueno, leemos en la virtualidad Sí, el yo cuadro. les digo algo. La clase que viene vamos a tener la parte de recuperar los objetivos de todas las personas que lo tienen que hacer. Nosotros podríamos dedicar una parte de la clase a recuperar los objetivos y otra parte de la clase a resolver este problema, para no esperar 15 días. Sí. Y me parece que también, si no, postergaría a la gente que llevó bien la cursada, la postergaría para dentro de 15 días, no me parecería justo. Entonces, yo lo que digo es, las personas que tienen que recuperar, a las 20 en punto nos conectamos y lo resolvemos. Si quieren el día anterior, me pueden llamar y nos organizamos con esas personas. Y a las 21 nos conectamos con el resto de la gente o con todas para poder resolver el problema. Necesito que lo analicen y lo traigan planteado para no perder tiempo, porque vamos a estar, fíjense, no pudimos terminar de leer el caso y se nos cumplió la hora. Sí. Igual ¿Eh? se pasó rapidísimo, hoy se pasó ¿Sí? rapidísimo esta vez. Bueno. Para que quede claro, entonces, los que no rendimos el miércoles a las 21. Por favor. Perfecto. Ya con el tema Sí. Con el encarado bosquejo, digamos. como para ya resuelto. Después Sí, vemos, yo les hago los ajustes, pero avanzamos. Van a tener todo ahí una hora para poder terminar de ajustar o de leer durante la semana. Solo yo les dije que les iba a dar 2 o 3 números que me interesaban que ustedes tengan en cuenta. Solo eso es lo que voy a comentar ahora. Con respecto al método del caso y al tema a resolver, que es México, ¿tienen alguna pregunta más? No. Bien. No, por ahora no. Con respecto a los que tienen que recuperar la semana que viene, ¿hay alguna pregunta? Un ejemplo. ¿Cómo? Yo ya di un ejemplo, no me dijo nota ni nada, o sea. Si no te dije que tenías objetivos que recuperar, no recuperás. Después me fijo, pero si no te dije nada. No,
para lo que yo entendí no me dijo nada, pero Listo, capaz que... listo. No. ¿Te acordás que eran 2 o 3 bibliografías? Y era lo que Sí. habíamos visto en la clase. Listo. Sí, que Samuelson, un ejemplo, capaz que le tenía que dar una leidita más porque había algunas cosas que no había entendido, pero no me dijo de recuperar ni Bueno, nada. si vos ves que yo ahora no recuerdo quiénes eran las personas que tenían que recuperar módulos, pero si hablamos de ese tema, tal vez vos tengas que leer Samuelson, ese capítulo, o esos 2 capítulos. Sí. Sí, sí. Si eso después sí. nos puede pasar bien por las dudas para... Bueno, lo reviso. Yo lo que les quería comentar como algo muy importante que le está pasando a nuestro país, que este día lunes pasado, o sea, hace 3 días atrás o 2 días atrás, le acreditó el Fondo Monetario Internacional 4.300 millones de dólares en DEC. Entonces, Sí, eso es lo que yo justamente ayer se le había dicho a Micheluti, que había escuchado, que justamente era, es como que nosotros indirectamente a los países que tienen carencia, es como que el FMI vio que necesitaban, los determinados países necesitaban un dinero, entonces se lo dio en forma para ayudarlo. Eso fue lo que yo escuché ayer. sí. En base a las carencias económicas que teníamos. Uno de ellos fuimos nosotros. Fue lo que escuché ayer que dijo un economista. Sí, y también Argentina está pidiendo que ese dinero que se le da, porque se le tiene que dar a todos los países por el tema de la crisis que generó la pandemia. Sí. Pero lo que pide Argentina y los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, piden que a los países ricos ese dinero lo cedan a los países más pobres. Después de ahí lo que pase es otro tema aparte. Igual también escuché que había como unas regulaciones, que ese dinero no se podía utilizar para pago de otras deudas y otras cosas más, que solamente iba a ser para algo específico. Es como que hay como una reglamentación que... Sí, el FMI te monitorea y ve para qué lo vas a utilizar. Entonces te dice, podés utilizarlo para esto, esto y esto. Entonces, no para gastos corrientes, bueno, ya ustedes ya saben, ¿no? Pero sí para algún tipo de emergencia, de desequilibrio momentáneo. Por eso, está muy bueno el material que conseguí, pero no sé, se lo subo en la semana, lo vemos. O también ustedes lo pueden investigar, porque esto lo van a encontrar en todos los periódicos, en todos los programas de economía, lo van a encontrar, no sé, yo lo tengo por El Cronista, pero ustedes lo pueden leer por cualquier periódico. Y a ver si podemos sacar algún tipo de conclusión y si lo entienden, porque es un hecho importante para el país. Sí. ¿Mm? Y otro tema importante también lo de la criptomoneda, que veníamos hablando el año pasado y que salió el presidente a hablar de eso, que parece que la van a implementar. Sí, lo que pasa que es un proyecto un poquito... complejo. Tal vez, no, es que todavía no hay nada claro. Acá no, sobre la criptomoneda no hay nada claro. Tal vez sea alguna idea, pero son palabras que concreto, todavía no concretan. Claro, decía que no. era como una política para bajar la inflación. Investiguen, chicas, investiguen sobre el tema, pero me parece Sí, que no. era como, yo lo que leí, la discusión entre el presidente y el titular del Banco Central, que decía que no era un activo financiero porque, bueno, no da ningún rédito, pero bueno, y esta discusión estaba interesante. Lo que pasa que son discusiones dogmáticas. O sea, si por tener una criptomoneda o por invertir en una criptomoneda, ese dinero no va al mercado financiero o no va al dólar o no va.
pero eso vos no lo podés delinear, porque la gente va a donde quiere ir.